Mi nombre es Germán Hernández y hoy vengo a compartir un módulo en Python aplicado a termodinámica, que gracias al lenguaje sencillo de Python, pues podemos utilizarlo. Puede ser de gran ayuda en nuestra carrera o ya sea en nuestra vida profesional. Ya que sabemos que Python es gratuito y tiene un lenguaje sencillo, esta documentación podemos encontrarla en Google. El, el módulo se llama Termo o en pyp.org. Se puede encontrar y ahí pues pueden descargarlo y tenerlo en su sistema para que así puedan llamarlo en su editor de código, sea cual sea. En mi caso es Sublime Text. Y aquí tenemos un poco del contenido de este módulo y vemos directamente ya las posibles aplicaciones que tenemos, solamente ya con las ecuaciones cúbicas de estado, tanto para sustancia pura como para mezclas, cálculos de equilibrio, de coeficientes de actividad, modelo UNIFAC. eh, Aparte, también tenemos en este módulo una base de datos que nos permitirá pues encontrar o llamar propiedades críticas, por ejemplo, y eso nos es de mucha ayuda porque pues no estamos yendo a mirar tablas y sí, perdiendo tiempo en eso, sino directamente estamos programando sobre la marcha y llamando a esas propiedades. Entre otras aplicaciones, ¿sí? Aquí podemos ver eh, correlaciones y pues nos encontramos toda la información, ¿sí? Por ejemplo, de coeficientes de actividad, los métodos que utilizan y aquí está todo bien explicado, qué es lo que hace. Podemos calcular capacidades caloríficas también, etcétera. Pero pues hoy voy a mostrarles directamente eh, unos ejemplos de aplicación y, y esto va a ser como una pequeña construcción. Al final vamos a hacer el diagrama de equilibrio líquido-vapor utilizando estas funciones de este módulo de termodinámica. Bueno, como les decía, pueden descargar este módulo aquí en ip.org, buscan termo, lo pueden instalar, es este de acá, y es muy sencillo, simplemente le dan copiar, buscan el símbolo del sistema y lo pegan acá, le dan enter y dejan que se descargue. Y ya, yo no lo descargo porque pues ya lo tengo. Entonces, simplemente le dan enter y ya lo tiene en su sistema. Obviamente teniendo Python, claro está. Y pues ya con mi editor de código ya puedo importar el paquete. Entonces, vamos a importarlo en primer lugar, from termo import. Esto significa que eh, me va a llamar a todo el paquete en general, no solamente a una clase. Y también vamos a utilizar NumPy, que es un módulo para trabajar con arrays o entre otras cosas, ¿sí? Eh, entonces, para empezar, pues podemos mirar unas funciones de EOS para sustancia pura. Eh, Aquí nombramos a la variable, yo la nombré EOS, y vamos a utilizar un método para el ejemplo que está en la documentación, el nhexano, y utilizamos Penrobinson. Aquí podemos colocar SRK para usar sobre el scope, o para usar esto, Van der Waals también ponemos BDW, ¿sí? En vez de PR. ¿Sí? Entonces acá usamos Penrobinson y pues lo que nos pide la DOS es las condiciones críticas, omega, la temperatura y la presión en pascales. Y así pues ya llamamos a este método y lo nombramos EOS. Ya sabemos que va a ser con Penrobinson y podemos calcular, por ejemplo, la fugacidad del líquido y del vapor, cómo se calcula. Entonces, EOS.fugacity bajo líquido, esto nos va a llamar esa función y nos va a permitir calcular la fugacidad en estado líquido. Lo mismo para gas, ¿sí? Estas funciones se pueden buscar en la documentación y ahí está el ejemplo. Y acá le voy a decir que me muestre la función, me muestre el resultado, ¿sí?
Y también podemos calcular la entalpía de vaporización a una temperatura con esta función H vapor y me va a pedir la temperatura. Aquí le digo que me la muestre. La presión de saturación a una temperatura también. La temperatura de saturación especificando la presión. Aquí está el ejemplo TESAT. Volumen molar a una presión de saturación y fugacidad de saturación dada una temperatura. Esos son otros ejemplos. ¿Sí? En la documentación pueden encontrar muchos más. Ahora pues ejecutémoslos. Entonces, para sustancia pura, que es lo que nos interesa de momento, aquí tenemos los valores, ¿sí? De la fugacidad, eso está en pascales, la entalpía de vapor y la presión de saturación que le dije que voy a mostrar. Ahora para las propiedades en mezcla. En mezcla también tenemos un ejemplo y en este caso pues va a ser una mezcla binaria nitrógeno-metano a 115 Kelvin y 1 megapascal y de nuevo con Penn-Robinson. Pues aquí pues es muy similar, de hecho la documentación también lo dice. Termo, vamos a utilizar esto, sí, mix, sí, es lo que cambia, o sea, aquí va a cambiar el nombre de la variable, ¿sí? Le ponemos EOS mix y voy a llamar al método y aquí está lo que me pide y las condiciones. Entonces, sí, acá lo que cambia es que vamos a usar Penn-Robinson y lo que digo, otra vez puede ser puede ser esto Van der Waals-Mix o SRK, sí, igual que acá. Acá lo que cambia es esto, entonces me va a pedir la temperatura, la presión. Ahora la temperatura crítica va a ser la de ambos compuestos, la de, este caso sería nitrógeno, nitrógeno-metano, entonces esta es la de nitrógeno, esta es la de nitrógeno y la del metano. La presión crítica, los omegas, las composiciones y K y J, que pues es un parámetro que pues ya conocemos de la teoría de interacción empírico. Entonces, para sustancias muy similares es cero, eso lo sabemos. Y más adelante vamos a ver algo de eso, si lo vamos a utilizar para un programa. Entonces vamos a calcular, digamos, el volumen molar. Entonces, aquí llamo la variable. Y lo que va a hacer es ponerlas en una lista, llamarlos en una lista para calcular de una vez el de líquido y el de vapor, ¿sí? Otra vez hacemos EOMIX, EOSMIX, que es la variable que yo sí le asigné a este método. Y le ponemos punto BL, que sería la función como tal, para calcular el volumen molar líquido, y este sería en estado gas. Para las fugacidades, aquí pues calculamos las fugacidades, en general las dos de estado líquido y del estado gaseoso. ¿Sí? Otra vez EOS mix, que es la variable que nombré, ustedes pueden nombrarla como ustedes quieran, ponen punto, fugacities, guión bajo, gas o líquido, lo que quieran, y acá con el print lo llaman. ¿Sí? Lo mismo para los coeficientes de fugacidad que nos interesan mucho, por ejemplo, estos, cuando hacíamos los diagramas líquido-vapor con gamma phi, por ejemplo. Y pues aquí tenemos ya cuando ejecute ahorita el código, podemos ver el volumen molar, las fugacidades del líquido y las del vapor, los coeficientes de fugacidad. Y podemos hacerlo mucho más práctico, por ejemplo, hacer unas funciones para calcular, ¿sí? Para calcular, digamos, la fugacidad, el coeficiente de fugacidad para mezclas. Podemos hacer funciones para Penn-Robinson, para SRK y para Van der Waals. Bueno, y podríamos irnos para la primera función y mirar, ¿sí? Por ejemplo, para generalizar esto, hacerlo muchísimo más rápido y práctico, pues vemos que esto recibe una lista con para la temperatura crítica para el componente 1 y el componente 2. Sí, vamos a hacerlo para mezclas. Lo mismo este y omega sí todos, a excepción de la presión y la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, pues a nombrar la función y los parámetros, lo que necesitamos, el componente 1, componente 2, la temperatura, la presión y una composición. Entonces ya vimos que la presión y la temperatura críticas pues vienen en una lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a usar la función de chemical y vamos a poner el componente 1, que va a ser este de acá, ¿sí? La presión crítica, componente 2, presión crítica, ¿sí? Y ya tenemos esta lista de la presión crítica. Luego con omega y con la temperatura crítica. Luego hacemos lo mismo de arriba, llamar la función de este caso Penn-Robinson,
Remix, y acá pues en lugar de la lista vamos a poner el nombre a la que le asignamos a esa lista. Entonces sí, va a ser mucho más rápido. Y al final pues vamos a nombrar al método para calcular las fugacidades en estado gas, eh, fui líquido vapor, y lo llamamos EOSMIX porque fue la variable que nombramos, ¿sí? Punto el método, ¿sí? Y acá retornamos el valor, ¿sí? El valor de este resultado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Para el nitrógeno y el metano, por ejemplo, ¿sí? Calculamos para las fugacidades en estado vapor, la fase de vapor, y acá tenemos los resultados. Muchísimo más rápido. Ahora, otra aplicación que podemos tener en este módulo, acá vamos a importar, vamos a import la capacidad calorífica del gas. Vamos a calcular la entropía y la entropía y la entalpía. Entonces, pues primero asignamos una variable al compuesto que se identificará con su código CAS. El código CAS lo pueden encontrar eh, buscando el componente en una base de datos en Google, y lo colocan acá, ¿sí? Vamos a llamar a Heat Capacity Gas, que pues es la función que llamamos sí, que importamos del módulo termo, ¿sí? Y ya nombramos aquí nuestra variable, y la nombramos para el metano. Vamos a calcular ahora con el método, aquí está, Depend Property Integral, de dónde hasta dónde, desde 300 a 500 Kelvin, y lo mismo para la entropía, ¿sí? Cambia el nombre del método, sí, este método lo pueden encontrar ahí en la documentación, y le damos print y acá obtenemos la entropía y la entalpía. Para la presión de saturación hay otra función que se llama vapor pressure, la importamos, y lo mismo, asignamos un nombre al método vapor pressure, y la temperatura de ebullición, la crítica, me pide omega, la presión crítica, y el código CAS también me pide para el etanol en este caso. Y luego pues vamos a imprimir el resultado. Entonces llamamos etanol y me pide la temperatura en la que está, ¿sí? También podemos especificar el método por el que vamos a calcular la presión de vapor. Por ejemplo, y acá pues ya cambia la función, ¿sí? Tenemos que poner punto calculate, la temperatura y el método, ¿sí? En este caso Warner, IPR, Perry y Antway. Y vamos a imprimir los resultados. Por eso tenemos la entalpía, la entropía y la presión de saturación. Bueno, y otra función, otra aplicación interesante es dar gamma con el método UNIFAC, por ejemplo, ¿sí? Ante la energía de Gibbs. Entonces, pues, eh, básicamente, pues, importamos el método UNIFAC, y estos son los parámetros de interacción, ¿sí? Los datos de parámetros de interacción y los datos de UNIFAC, el UNIFAC original, ¿sí? Y acá está la función UNIFAC, ¿sí? Aquí está. Y bueno, esta función como tal nos pide un, o sea, como un código de estos parámetros de interacción, ¿sí? Este es un ejemplo del libro, pero ¿qué hice yo? Que me parece más interesante, y que pues, también está ahí en la documentación. Buscar el key pues, dependiendo del nombre del componente. Entonces, pues hay que importar esto, y ahorita voy a colocar una función que hice ya generalizada para hacer esto. Esto solo para mostrar a qué me refiero con este código. Y entonces vamos a importar, ¿sí? Chemicals, import el buscador, ¿sí? Share chemicals y import termo.unifac. Bueno, entonces acá vamos a llamar a termo.unifac y vamos a cargar los grupos de esta base de datos que ustedes ya la han manejado, ¿sí? DBST, y acá están los parámetros para el modelo original de Unifac, y ahí los importamos, ¿ven? Ahí lo importamos, y ahora pues vamos a buscar primero, lo que pasa es que estos parámetros, los que funcionan, el método Unifac, que son estos de acá,
los tengo que buscar y la manera de buscar de esto es con el Inky Key, ¿sí? Entonces, sí, pues como la manera de llamar, ¿sí? Acá vamos a buscar primero el Inky Key del componente, ¿sí? Y a eso le llamé a el componente B, pues el Inky Key del B. Y acá este K es esto de acá, ¿sí? Para el componente uno, que es como el código de los parámetros de interacción, ¿sí? Entonces y esta es la función para llamar eso, ¿sí? Para llamar de esa base de datos. El programa ya tiene todo, entonces pueden buscar en la documentación ahí, esa función, y ahí está, o en el código base. Entonces vamos a imprimir acá y, ¿por qué no? Pues imprimir, por ejemplo, A, para que vean que es el Inky Key, si alguno no sabe. Entonces, pues aquí ya tenemos el cálculo de la energía de Gibbs de exceso, que es esto de acá, que es muy sencillo. Pues acá llamamos el método y el método, pues le pusimos este nombre y a ese nombre ponemos punto gamas y esta es la función que me calcula los dos, ¿sí? Los dos gamas. Este sería el Inky Key, ¿sí? Que se le dije que print A. Y con este Inky Key, ¿sí? Me va a buscar, me va a buscar este código de los parámetros dentro de la base de datos, ¿sí? Este sería el código que va ahí y este sería el código del componente 2. Bueno, y ahora para hacerlo más compacto, vamos a importar todo lo que necesitamos, ¿sí? El buscador, Unifac, y a importar tanto donde están los parámetros de interacción y el modelo Unifac original y el método de Unifac. Lo importamos todo. Sí, aquí está UFIP, parámetros de interacción para el modelo Unifac original, y son los datos del módulo original Unifac. Pueden poner cualquiera de estos, UFCG o UFMG. Eso está ahí en la documentación. Bueno, y vamos a hacer una función que es lo que nos interesa y hacerlo mucho más sencillo. Por eso no quería extenderme en la parte de arriba. Tenemos componente 1, componente 2, temperatura y composición es lo que vamos a necesitar para hacer el cálculo. Luego, pues, vamos a llamar a la función que pues, me va a cargar estos grupos de esta base de datos y vamos a buscar, ¿sí? El Inky Key, ¿sí? Primero, lo que les decía, sí, necesitamos el Inky Key porque la manera de trabajar de esta función es con ese Inky Key, ¿sí? Entonces yo tengo que meterle acá el Inky Key a esta función, ¿sí? Sí, de DBS Unifac para el asignamiento. Lo mismo para este, ¿sí? Para los dos compuestos, porque vamos a hacer para una mezcla binaria. Necesitamos hallar gamma. Y acá lo mismo, sí. Unifac sería el método punto from subgroups. Y acá está aquí en groups igual a. Sí, esto lo tienen, es literalmente como está en la documentación. Ponemos K y KB, que son los códigos para los parámetros de interacción. Para la interacción, bueno, acá la temperatura que ingresé, el componente 1 y el componente 2, que sería 1 menos el componente 1. Está así. Y acá ponemos gamma, nombramos a gamma y GE, que sería al método, el nombre que le puse al método, punto gamas, que sería la función para calcular los gamas. Y ahí llamamos a gamma. Y al ejecutar, pues ya encontramos, ¿verdad? Sí, digamos, encontramos los gamas para una mezcla binaria de metilamina, cetona, metanol, etcétera. Bueno, finalmente con pues, todas las funciones anteriormente mostradas, vamos a realizar un diagrama de equilibrio líquido-vapor. Vamos a calcular la presión de burbuja y vamos a utilizar todas las funciones. Así que, bueno, la mayoría de las que mencioné. Entonces vamos a importar el módulo de termo, a importar el buscador, from chemicals import ser chemical, el método Unifac, exportar UFIP, UFSG, que son para los parámetros de interacción del modelo Unifac, y los datos del modelo original de Unifac. Y vamos a importar el módulo NumPy, porque vamos a trabajar con Arrays.
Vamos a importar un módulo para presentar los datos en una tabla y el módulo Matplotlib para hacer la gráfica, ¿sí? La gráfica de equilibrio líquido-vapor. Entonces, para ello vamos a realizar una clase con unas funciones para calcular la presión de burbuja y hacer el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Vamos a utilizar primero la función que les mostré anteriormente de la presión de saturación. La general, sí, vamos a llamar pues componente 1, componente 2 y necesitamos la temperatura. Y pues acá lo mismo, hago esta función para calcular la vapor pressure. Me pide la temperatura, temperatura de ebullición, temperatura crítica, presión crítica y omega, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es una lista y voy a usar el módulo, sí, la función chemical de este módulo para llamar cada uno de esos, de estas propiedades críticas. Y acá lo que hago es seleccionar cada una de ellas, ¿sí? Para el componente 1, pues es toda, sí, porque Python cuenta desde 0, seleccionamos la primera, sería 0, y esto sería 1, está acá. Entonces, sí, para todas, el componente 1, 0, y el componente 2, 1. Y luego voy a llamar la presión de saturación. Acá voy a llamar esto, la presión de saturación igual a componente 1 y el método, ¿sí? Así lo llamamos, al vapor pressure. ¿A qué temperatura? A la temperatura TI, que es la que yo asigné acá a la entrada, ¿sí? A la entrada de la fusión. Y así calculamos la presión de saturación. Luego vamos a definir la función para cálculo de gamma con el método UNIFAC. Básicamente es lo mismo que le mostré, es literalmente esa función. Ahora vamos a calcular phi, los coeficientes de actividad mediante las EOS. En este caso voy a usar Penrobinson, ¿sí? Lo bueno es que acá puedo colocar lo que yo quiera. Incluso podría modificar la función para que lo calcule de distintos métodos, según el que yo coloque, con un if. Entonces, en este caso voy a usar Penrobinson. Y luego ya vendría como tal, ya esto es nuevo, la función para calcular la presión de burbuja. Me basé en el Smith está eso. Está el algoritmo para calcular. Va a pedir el componente 1, componente 2, temperatura y la composición. Y vamos a llamar a la presión de saturación, primero porque la necesitamos. Entonces, primero llamamos, para llamarla, pues, llamamos a la clase, punto, la función y sus parámetros. Lo mismo para gamma, voy a llamarla acá. Y phi voy a inicializarlo porque acá toca hacer un método iterativo. Entonces voy a ponerle, voy a volver esto un array, a trabajar con arrays. Y se recomienda inicializar con 1,1, que es como la idealidad, ¿no? Luego, pues, está la función para calcular la presión, que sería como ya la presión inicial, la tolerancia, que pues es opcional, yo coloqué por uno, porque esa era menos 5, y el error que va a ser mi error inicial, la tolerancia más 1, y este sería el contador de la iteración. Voy a utilizar un ciclo while para realizar eso. Entonces, donde le voy a decir, pues, que cuando la tolerancia, sí que me haga el cálculo hasta alcanzar la tolerancia deseada, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero, hacer el cálculo de phi con la función de esta de acá, de phi EOS, que la llamé, como lo hice anteriormente, primero les llamamos acá. Y pues ya tenemos con quién calcularla, porque aquí hacía falta la presión, ¿sí? La presión inicial, pues la presión inicial está acá, en este momento, y luego actualizamos la variable. Entonces, phi inicial va a ser igual a este phi. Actualizamos. Luego calculamos la composición en esta fórmula, ¿sí? La fórmula está en el libro. Voy a entrar en detalle con las fórmulas y calculamos la presión, ¿verdad? Ahora la presión inicial, acá tenemos que actualizarla, ¿sí? Ya se actualizó y ahora va a ser esto. Y calculamos el error. Este, pues es el criterio de parada y vamos a hacer que avance.
Entonces, acá le voy a pedir que me retorne la presión. Como esto trabaja en pascales y por comodidad, pues acá se pueden dividir, si se pueden hacer operaciones, dividirla por mí para que me muestre en kilopascales. Y también las composiciones. Bueno, pues esta función la podemos llamar, pues sería para el cálculo del punto de burbuja, ¿sí? Entonces, pues primero llamamos from pbur, que así le puse sí, al programa, import pb, que será la clase, importamos la clase, y entonces para llamar las funciones, pues se le coloca punto y lo que me pide, los parámetros. Entonces acá, digamos, calculamos la de cloroformo etanol a una temperatura de 55 Celsius, y él me calcula eh, acá la presión de saturación, me calcula el método UNIFAC que esto, gamas, y acá los phi. Y acá, lo que les decía, la, la presión en kilopascales y las composiciones de equilibrio. Luego, pues, tenemos finalmente, que pues es para verlo gráficamente, pues es un poco, pensaba hacer un ciclo, pero debido a que las funciones, pues las originales trabajan con un solo dato, pues al final, pues lo hice de una manera, pues un poco, eh, no, tosca, podría decirse. Eh, sí, llamé la función para calcularla a cada uno de estos valores, ¿sí? Sí, cada función. Y esto sí, lo hice aparte. No puedes llamar un linspace y traer valores. Llamé 30 valores y los pegué acá para que fueran como mi X. Luego, pues la presión la calculé de A1. Eh, la calculé sí, para el punto de burbuja, a la presión de burbuja. Y como ustedes vieron acá, es la presión y Y, ¿sí? Entonces esto es como una raíz, entonces es 0, 1, ¿sí? Entonces para la presión es 0, ¿sí? Entonces aquí llamo primero al primer valor X, que sería 0. Y acá le pongo 0 afuera, porque necesito que tome el primer valor de esta función, que es la presión, ¿sí? Y así para todos, etcétera, ¿sí? De ahí para abajo con todos los valores. Asimismo con Y. Ahora, pues, lo que les decía, para cada uno, 0, 1, 2, 3, y que seleccione cada una de esas posiciones para X, que sería la composición. Y acá le voy a decir que me seleccione de esta función, que es la de F del punto de burbuja, me seleccione el número 1, ¿sí? 0, 1. Porque estoy calculando las composiciones, Y. Y solamente le estoy pidiendo que tome solo una, ¿sí? Esta de acá sería solo esta, ¿sí? Porque así es que se hace el diagrama. En fin, bueno, pasamos luego a llamar los ejes, nombrar cómo serán, nuestro tipo de línea, etcétera, que vamos a graficar X contra P y Y contra P, serían estos de aquí. Y bueno, llamar el título, los ejes, la leyenda que me la coloque en la mejor localización y que en la cuadrícula sí sí me la coloque. Y vamos a llamar a una tabla. Estos datos pues me los arroje en una tabla. Y al final el return que va a ser pues plt.show, que así es como se muestra la gráfica. Y pues vamos a hacerlo. Pues simplemente vamos acá a Tools, pero tenemos que estar aquí, Tools, Python, y hacemos lo mismo que acá, pero entonces, y llamemos a la función de la gráfica, para que se vea el gráfico. Cloroformo etanol. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿sí? Y acá tenemos los datos de la tabla, ¿sí? Para cada X, XY, X1, Y1, y la presión de futuro.